Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar hoy en la tarde con ustedes. Gracias por su atención y gracias al comité organizador del curso por haberme invitado a platicar un poquito de microtia. Sabemos que la microtia sigue siendo un problema de hipoacusia congénita asociada a una malformación, por el cual tenemos que pues conocer y platicar un poquito para tratar de corregir este tipo de problemas. Como ya lo conocemos y lo hemos sabido, la prevalencia es muy diferente en nuestro país que en el resto del mundo. En Estados Unidos y para el mundo son 3 pacientes nacidos vivos por cada 10,000 nacidos con microtia. En México tenemos 7.3 por cada 10,000 y en Sudamérica aumenta muchísimo, siendo 17 a 20 recién nacidos vivos por cada 10,000 pacientes. Esto es mucho más en países como Perú, Bolivia y Argentina. Hay algunas otras poblaciones que también tienen aproximadamente de 7 a 10, como en algunos países de Asia. El predominio es una microtia unilateral, hasta un 90%. El lado derecho es más frecuente y en los varones 2 a 1. Está asociado a atresia o hipoplasia del conducto auditivo externo entre 55 y 93% y se asocia a una hipoacusia conductiva incapacitante del lado afectado hasta un 88%, de tal forma que esto representa una hipoacusia congénita y que tenemos que ayudar a estos chiquitillos que nacen así para poder pues corregir y mejorar sus condiciones generales. ¿Cuál es la etiología de este tipo de malformaciones? Bueno, pues tenemos que recordar las bases embriológicas de esta formación, que es la oreja, el conducto auditivo externo y el oído medio junto con todas sus estructuras. Empezamos entre la cuarta, quinta semana de gestación y depende del aparato branquial. Recordemos que el oído interno se forma de la cápsula óptica, entonces tiene un diferente origen embriológico, por eso casi siempre es normal, lo cual es afortunado para estos pacientes. En cuanto al origen, ya lo dijimos, primero y segundo arcos branquiales, primera hendidura faríngea y primera bolsa faríngea. Este origen va mediado por un gen que se llama SIX y es un gen de transcripción. Entonces, cuando tenemos anotias, podemos darnos cuenta que ese gen es el que puede estar alterado porque nunca se transcribió y se detonó que se empezaran a formar dichos tejidos y dichas estructuras. De la quinta a la 12ª semanas de gestación, actúan los genes OXA1 y OXA2 en la morfogénesis y diferenciación estructural, tanto del pabellón auricular como de las estructuras del oído medio. Y posteriormente, de la 10ª a la 20ª semana, vamos a tener el gen OXD, que nos va a mediar la migración de estas estructuras. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos darnos cuenta en qué tiempo de la gestación sucedió la alteración genética que causó este problema. Hay algunos factores de riesgo que van a detonar a los genes. Un factor de riesgo por sí mismo no causa la microtia. Sin embargo, estos asociados a la presencia de estos genes o la alteración en estos genes van a formar este síndrome de microtia atresia. Actualmente se comenta que la microtia atresia es un síndrome específico que puede pertenecer a sí mismo a otros síndromes craneofaciales. Sin embargo, está ya mencionado como un síndrome específico. Los factores de riesgo pueden ser enfermedades en la madre o factores dependientes del padre, embriopatía diabética, hipertensión descontrolada, ya sea inducida por el embarazo o que sea una hipertensión sistémica que esté descompensada en la madre. Edad avanzada del padre y baja ingesta de ácido fólico durante la gestación. Dentro de los factores ambientales está la residencia en lugares con mayor altitud, aproximadamente 2,000, 2,500 metros sobre el nivel del mar o más, y contaminación ambiental, sobre todo del tipo industrial. Los teratogénicos también juegan un papel importante, sobre todo medicamentos como los micofenolatos, inmunosupresores y la talidomida. Entonces, todo esto, aunado a la alteración genética, va a causar la microtia. Clínicamente puede ser sindromática, como ya lo conocemos, o esporádica.
y tiene una herencia mendeliana y es más común en microtias atresias sindromáticas y familiares. En esta fotografía vemos a la madre con una malformación menor, que son 2 mamelones preauriculares, y su pequeño con una microtia más severa. Hay asociación a anomalías generales, tanto vertebrales, cardíacas, renales, etcétera. No porque vengan del mismo origen, sino que este tipo de alteraciones en esas estructuras u órganos del organismo se van gestando en el mismo tiempo de evolución y de periodo embrionario. Las sindromáticas son muy sencillas de ubicar. Hay algunos síndromes muy característicos, pues todos estos chiquititos han estado pasando con microtia y algunas otras cosas que pues son estigmas y que también afectan en el área psicológica. La parte esporádica es un poquito más compleja porque estos niños no tienen ninguna otra alteración y tienen una malformación que representa 2 cosas, un problema funcional y un problema cosmético. ¿Cómo nos damos cuenta que los pacientes no escuchan bien? Bueno, pues sabemos que el oído externo y el conducto auditivo externo van a amplificar los sonidos hasta 35 decibeles. El hecho de no tenerlos o estar obstruidos van a bajar este tipo de audición, por lo tanto tendremos una hipoacusia conductiva. La vía aérea va a estar afectada en forma incapacitante hasta en un 93% de los niños, y la vía ósea, afortunadamente, en la gran mayoría va a estar normal. Esto nos va a llevar a problemas de lenguaje y pronunciación y demás por la baja auditiva que tenemos. No escuchar bien y tener una oreja diferente tiene repercusiones importantes, como cuáles: funcionales a nivel auditivo, estético, cosmético, y esto nos lleva a alteración del lenguaje, comunicación, problema emocional, psicológico y adaptaciones. De tal forma que muchos de estos niños, como ven aquí al pequeño Marcelo, sufren de bullying escolar, sufren de problemas serios en casa, con los amigos, con los maestros y demás. Todas estas orejitas que les muestro son parte de los pacientes que atendemos en el área de microtia atresia del hospital donde yo trabajo. Todos tienen nombre y apellido, y si ustedes se dan cuenta, todas son microtias diferentes. Por lo tanto, tenemos que darnos a la tarea de clasificarlas. Ha habido clasificación en la parte estética o cosmética desde hace muchísimos años, desde principios del siglo pasado, perdón. Marx empezó a clasificarlo tomando en cuenta solo la oreja. Después vino Altman tomando el conducto auditivo externo, el oído medio y la oreja, y así ha habido muchísimas clasificaciones. No quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente que debemos de tomar en cuenta todas las estructuras que conllevan a la formación del oído, externo, medio e interno. Ya que nace un pequeño con microtia atresia, la gran mayoría de las veces es sorpresa para los papás cuando él nace. Entonces, al nacer, muchos pediatras solicitan un tamiz auditivo que se realiza si hay un oído sano y solo en el oído sano. ¿Por qué? Porque están acostumbrados la gran mayoría de los médicos de primer contacto a realizar emisiones otoacústicas o a solicitar emisiones otoacústicas. Sin embargo, en ellos va un poco más adelante. No podemos hacer emisiones en una oreja malformada, sin embargo, tenemos los potenciales auditivos de tallo cerebral que nos van a determinar un umbral auditivo y si la vía aérea está normal. Los potenciales de estado estable que nos van a decir qué nivel auditivo tengo en cada una de las frecuencias, y la audiometría para pacientes mayores que no se atendieron de pequeños. Los estudios de imagen pues van a partir desde el ultrasonido fetal en 3D, si el ginecólogo tiene la acuciosidad de poder determinar si hay o no malformación, como se muestra en las 2 primeras fotografías. Y esto ya no sería una sorpresa para los papás. Por parte de los pediatras tenemos que pedir un ultrasonido renal y un ecocardio si sospechamos que puede haber alteración en estos pacientes, sobre todo en las áreas esporádicas, en las microtias esporádicas. La tomografía de oídos con cortes finos y de alta resolución es el estudio más importante para determinar qué estructuras tenemos, si están bien formadas, si hay alguna alteración, qué tipo de atresia tenemos,
y si determinamos o no hacer una reconstrucción, tanto funcional como cosmética. La tomografía no se recomienda en los pacientes recién nacidos por la cantidad de radiación a la que se exponen, que puede ser bastante nociva para ellos. Muchos grupos la realizan al planear ya la cirugía funcional o reconstructiva, digamos pasando los 2 años de edad. La resonancia se reserva para pacientes sindromáticos o en donde sospechamos que puede haber alteraciones en el oído interno. Ya que tenemos un diagnóstico específico tanto audiológico como estético, tenemos que determinar la expectativa real que tienen los pacientes o los familiares sobre el tratamiento integral. ¿Cuáles son estos? La gran mayoría de los papás, sobre todo cuando son niñas, nos piden poder colgar un arete en el óvulo y hacer un conducto. Suena como fácil hacerlo, sin embargo, debemos explicar todo lo que conlleva esto. Tenemos que saber si ellos lo que quieren es una oreja igual que la otra que tienen, si realmente quieren escuchar al 100%. Deben de estar seguros que no hay una curación, es una corrección, tanto funcional como cosmética. En cuanto al tratamiento funcional, ¿cuándo y cómo corregirlo? Bueno, desde hace muchos años tenemos nosotros diferentes dispositivos para tratar de transmitir por vía ósea y librar el obstáculo que tenemos en la malformación. Tenemos diademas rígidas con vibradores óseos, las cuales actualmente ya son muy incómodas porque requieren muchísima presión para poder estar adosadas a la piel y al hueso para transmitir adecuadamente el sonido. Las diademas o bandas suaves se mueven mucho de su lugar, mueven el vibrador y no se transmite el sonido adecuadamente, por lo tanto, no son tan útiles. Los más modernos son bandas suaves con dispositivos como el sofono, como el ponto y como el baja, que son bastante útiles también, y lo importante es que pueden utilizar el mismo procesador si se implantan más adelante. Otro es el Some Arc, que es una diadema que va por detrás de la cabecita hacia la nuca, es de Cochlear, y el más moderno, que es el Adhere, que es un vibrador óseo con adhesivo que funciona muy bien y también se puede usar con banda suave. ¿Cuándo empezamos a corregir esto? Pues desde que se detecta. Hay que dar estimulación auditiva desde el nacimiento, como hablando claro, poniendo sonidos o música ambiental, dándole a los niños juguetes musicales. El punto es no tener deprivación auditiva. Adaptación de auxiliares auditivos tipo vibrador, los que mencioné ahorita, a partir del 4.º mes. ¿Por qué el 4.º mes? Porque ya vamos a tener un sostén cefálico y vamos a poder tener ya sea una banda suave o vamos a tener adhesivo y Adhere funcionando muy, muy bien. Esto nos va a garantizar que la audición se está corrigiendo. ¿Por qué? Porque el Adhere me va a subir la audición, voy a tener una ganancia hasta de 34 decibeles, lo cual corrige muy bien la hipoacusia. En cuanto a la cirugía funcional del oído, sobre todo oído medio y conducto auditivo externo, debemos de tomar en cuenta algunos criterios de pronóstico de mejoría auditiva. Y para eso, muy conocida por todos, la clasificación de Jarsdorfer, y tenemos otra que es de Siegert. Ellos valoran las estructuras que están dentro de la cavidad timpánica, el trayecto del nervio facial y el conducto, dando un puntaje. Mientras mayor sea el puntaje, mejor será el pronóstico. Sin embargo, este tipo de cirugía funcional tiene como objetivo hacer un conducto, tener una nueva membrana y corregir, si es posible o necesario, la cadena osicular. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta sobre esta reconstrucción, meatoplastía o canaloplastía? Bueno, se debe realizar en el último tiempo quirúrgico de la reconstrucción estética para que no estorbe o no se mueva cuando el cirujano plástico haga la oreja. Es una cirugía compleja, sobre todo por el trayecto del nervio facial que puede ser aberrante. Debe dejarse metoplastías muy amplias con conformadores por mucho tiempo, que cuando se retiran, la gran mayoría de las veces se cierran, pudiendo complicarse con la formación de colesteatomas. Entonces,
actualmente ya no es tanta la ganancia que vamos a tener con este tipo de cirugías. El resultado de la ganancia auditiva a largo plazo no supera los 15 decibeles y como vemos en algunos, las meatoplastías se han cerrado, de tal forma que hay pacientes que aunque sean adultos prefieren seguir con su Adgir que gana 35, 34 decibeles a someterse a este tipo de cirugías. La parte que supliría a esta reconstrucción del oído medio y el conducto serían los implantes, dispositivos implantables de conducción ósea. Solo los voy a mencionar, el doctor Mancilla sigue con una plática sobre esto que va a ser realmente buena. Entonces tenemos el Bone Bridge, el Sofono, Ponto, Baja y el tan esperado ósea que todavía nos llega por Cofepris. Estos implantes, comento que se pueden colocar a partir de los 3 años de edad en los niños. Siempre tratamos de mejorar audición con dispositivos no implantables y migrar a un implante más adelante. Tienen una muy buena ganancia, muy tolerables y creo que es la mejor forma de mejorar la cuestión funcional. En lo personal, para las microtias, tengo mayor experiencia y me gustan mucho más, tanto el resultado cosmético como funcional, el Baja Connect y el Bone Bridge. El Baja Connect solo tiene un gran problema en mi ciudad, que es muy caliente, pues, ¿qué pasa? Se infectan frecuentemente, se infectan, sin embargo, este chiquito se implantó a los 4 años y ya tiene 14. Entonces, mejoran bastante la cuestión auditiva. El resultado mejora de 30 a 40 decibeles, lo cual es bastante afortunado para los pacientes. La reconstrucción auricular, eso ya es otra parte donde tenemos que rodearnos también con cirujanos plásticos que nos apoyen en esta parte. La más común en nuestro México es la reconstrucción auricular convencional, que es con cartílago de la costilla. Inicia a los 7 años de edad porque en ese tiempo termina de crecer la oreja, requiere por lo menos 3 tiempos quirúrgicos de reconstrucción, toma de injertos de cartílago costal y el resultado estético no siempre es muy agradable, de tal forma que tenemos un par de opciones más. Reconstrucciones con prótesis auricular preformada de Medport, que es un material aloplástico que no tiene rechazo, bueno, no al 100%, pero la verdad es que es muy poco el rechazo. Puede colocarse a partir de los 3 años de edad, al mismo tiempo quirúrgico que un implante de conducción ósea. No requiere recambio con el tiempo, el resultado estético es bastante bueno y el problema que tenemos es que en México no se ha autorizado por Cofepris el Medport. Ustedes lo ven aquí, son pacientes, yo tengo 3 pacientes que se fueron a operar a Estados Unidos. Otro de los problemas es caro. Realmente una cirugía de microtia bilateral con este material ronda alrededor de $1,000,000, que es lo que les ha costado en Palo Alto, en Miami y al otro en Los Ángeles. Otro de los puntos o de las opciones que tenemos de reconstrucción es uso de prótesis auriculares de silicón o de materiales plásticos. Pueden colocarse desde los 4 a 6 meses de edad. ¿Cuándo? Cuando sostienen la cabecita. Puede ser de 2 formas, uno con pegamentos dérmicos especiales o colocación de un arco con tornillos de titanio para sostener esta prótesis. Ese arco se llama VistaFix. Mala noticia, tampoco está en México por Cofepris. En ambientes calurosos y húmedos tiende a despegarse y desgastarse más fácilmente, sin embargo puede recambiarse cuantas veces sea necesario. El resultado estético creo que es el mejor, es realmente bueno. Los ingenieros que realizan este tipo de prótesis son muy buenos, realmente son escultores y vale la pena verlos. El doctor Mancilla hablará en la próxima plática sobre esto, por eso no ahondo en el tema. ¿Qué pasa después de la reconstrucción en la implantación o reconstrucción funcional del oído? Seguimiento y vigilancia por audiología y neurotología, hasta una buena adquisición del lenguaje, una buena pronunciación y funcionalidad definitiva en cuestión audiológica. Terapia del lenguaje, un tiempo, generalmente es necesario de 1 a 3 años, y si usan un dispositivo, calibraciones y mantenimiento de este dispositivo. En conclusión, la microtia 3 es un síndrome específico que requiere atención oportuna y multidisciplinaria. No solo somos el otorrino, el audiólogo, el neurotólogo, también va el genetista, el pediatra, a veces el cardiólogo y demás especialidades necesarias.
El uso de dispositivos de conducción ósea, implantables o no, son de gran utilidad para la corrección auditiva. La ganancia auditiva real y autopercibida por el paciente es mayor cuando el paciente es más pequeño. ¿Por qué usamos esa edad de 3 años para implantar? Pues no es porque lo dije yo o lo dijo alguien, hay grupos, sobre todo en Europa, donde no está regulado por FDA, que sea a los 5 años, en donde se implantan 2 grupos grandes, el doctor Skarczynski en Polonia y el doctor Gavilán en Madrid, implantan a estos chiquitos a partir de los 3 años con una gran ganancia auditiva y un lenguaje completamente normal. La realización de canaloplastías y cirugía funcional debe reservarse para pacientes que así lo deciden, pues la ganancia auditiva es mayor con menores complicaciones usando dispositivos implantables y el uso de prótesis auriculares es con una mejoría estética superior. Las prótesis externas implantables son una buena alternativa con un mejor resultado cosmético. Ellos son algunos de los niños de un programa que yo tengo en microteatresia en mi ciudad, que hemos operado con implantes de conducción ósea, tanto baja como bone bridge, y realmente les ha ido bastante bien. Solo tenemos un muchacho que no es usuario de su implante, que es este grandulón de 17 años que ha dejado de usar su bone bridge. Este es el grupo con el que trabajamos y bueno, es de los próximos pacientes a implantarse. Espero que haya servido un poco esta charla sobre lo que hacemos y el protocolo que seguimos con los niños. Muchas gracias por su atención. A sus órdenes.